¿Hacia dónde vamos con este programa económico, si es que tiene programa económico este gobierno? Bueno, es un momento difícil para los economistas porque más los heterodoxos, los críticos, porque tenemos muchos de los nuestros que fueron funcionarios, que cuando empezás a hablar con ellos, esto que está pasando les parece que era o necesario o que si ganaba Massa iba a pasar algo parecido o similar. Con lo cual, bueno, ahí yo creo que hay un grado de confusión también en nuestro campo que no ayuda a entender. Lo que pasó simplemente es una destrucción monetaria, digamos, del ahorro de los argentinos, del salario de los argentinos. Estamos hablando de 20% de caída de salarios, los informales, bueno, ni hablar, se agrega el desempleo, un gran problema del mercado laboral, el mercado interno que se destruye, obviamente, y eso hace que bajen las importaciones a niveles mínimos. Y por otro lado tenemos el dólar planchado, ¿no? Que es algo que por ahí era de lo más sorprendente de un presidente que decía que el peso no valía nada. Entonces uno dice, bueno, si no vale nada quiere decir que hablaba de la dolarización, todo eso, que el dólar se va a ir muy lejos. Y no, en verdad lo que está pasando es que el peso se está reforzando, el dólar está bajando. Lo cual resultó bastante sorprendente, me parece, para todos los economistas, con lo cual es difícil saber qué va a pasar hacia adelante. Sí, es un modelo con muchas condicionalidades. Para que eso funcione se tiene que dar una serie de if, como se dice a veces. Los if en inglés son quiere decir sí. Si esto, esto va a funcionar. Pero los sí son muy complicados. Uno de los sí más importantes es que se tendría que frenar la inflación en 2 meses. Estamos hablando de una inflación que para mayo o junio ya tendría que estar en 2 puntos. Recordemos que cuando estábamos hablando de una baja de inflación, bajó de 25 a 8,8. Es una inflación que bajó, pero estamos en niveles muy altos, 8,8%. En el interanual ni hablemos. No, ni hablemos. Pero es que la inflación es tan alta que ya se habla de lo mensual, de lo semanal se podría hablar incluso, ¿no? Entonces, ahí el gran tema es cómo bajás de 8,8% a 2% de inflación, teniendo esta velocidad, digamos, de movimiento de precios. Porque la verdad que hiciste todo para bajar la inflación. Planchaste el dólar, planchaste las tarifas. Recordemos que las tarifas quedaron en niveles de hace un par de meses. Los incrementos de tarifa que se iban a dar no se dieron. Y no se van a dar, parece, hasta el fin del invierno o avanzado el invierno. Todo eso efectivamente hace que han efectivamente sido muy heterodoxos, para decir así, en el manejo de la inflación. Ahora eso, bueno, tiene límites que son estos, que no puedes bajar evidentemente de 8,8%. Eso es lo que está pasando. Claro. Se me ocurre en realidad que la gran acechanza es lo que le está pasando a Ecuador, es decir, que la Argentina vuelva a las relaciones carnales de los 90, en la época menemista, con los Estados Unidos. Es decir, sabemos que Estados Unidos tiene más de 178 bases en todo el mundo y que en la Argentina tiene 2. Entonces, la de Ushuaia que se está construyendo y la de Necochea, que ya venía planificada desde Macri y Alberto no la detuvo demasiado y que está a punto de terminarse. Entonces, eso es bastante terrorífico si pensamos en lo que le está pasando a Ecuador con el SOFA, concretamente, sí. Y que además estamos muchos convencidos, nosotros por lo menos, que el tema de la injerencia, de la entrada a la Embajada de México de las tropas justamente ecuatorianas fue con la anuencia total de los Estados Unidos. Yo creo que con el respaldo y con el aplauso de los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos, sí, es curioso, porque va siempre a Estados Unidos. Ahora fue a España, se mete en las internas de Estados Unidos porque va a visitar a Trump, se mete en la interna de España porque va a visitar a los opositores, como que está haciendo un trabajo que no es un trabajo de presidente, sino de militante, ¿no? Claro, ahora yo quiero hacerte una pregunta bien en concreto,
porque nosotros entendemos, nosotros tenemos, este programa tiene una mirada de izquierda, no lo esconde desde el primer día. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que vos tenés para aquel que lo votó y que todavía tiene esperanza de que esto salga adelante? Sí. Nosotros pensamos, a Voz Patria, tanto la profesora como Rapo, de que esto se choca, esto no es solución para nuestro pueblo. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? No, a ver, queda claro que aunque lograra sus objetivos de bajar la inflación, por ejemplo, yo creo que si no le va bien al pueblo, no le va a ir bien al gobierno. No, a veces se pone la cosa al revés, se dice, si le va bien al gobierno, le va a ir bien al pueblo. No, si no le va bien al pueblo, no le va al gobierno. El tema es que el segundo condicionante que tiene este modelo es que no pueden mejorar los salarios. Tiene que quedar congelado en estos niveles los salarios y la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque si empieza a haber una mejora de los salarios, todo eso redunda en incremento de importaciones, sea porque las industrias necesitan insumos y todo eso, y entonces eso hace que se generan cada vez más tensiones en el sector externo, en el dólar. El dólar hoy estuvo subiendo bastante. Sí, el dólar blue, ¿no? El dólar blue. Hay un gran problema de competitividad, porque hoy por hoy, piensen que en París un café está a 2-3 euros, que son acá 2.000, 3.000 pesos. Y ya estamos en esos niveles. Un café sale eso. Sí. Cuando uno mira el Big Mac, por ejemplo, que es un índice que, más allá de lo bucólico, es un índice que se mira efectivamente a nivel internacional para medir la competitividad industrial de un país. En Francia el menú Big Mac está en 10 euros. Acá está en 12.000, 13.000 pesos. El tema es que si seguís con esa inflación, va a estar en 13, 14, 15.000 pesos, que son 13, 14, 15 euros más o menos. Entonces hay un problema de competitividad de la industria. El industrial tiene que enfrentarse a costos en dólares creciendo, un tipo de cambio planchado que favorece a las importaciones y además un mercado interno que hace que no pueda venderle a nadie, ¿sí? Entonces hay el problema grave de este modelo viene por ahí, de que está tratando el gobierno de no devaluar, está discutiendo esa idea de que no hay, Milei dijo, ¿no? Los economistas dicen que hay un problema con el tipo de cambio, que está muy apreciado, se dice. El tema es que a medida que avancemos y con esta inflación va a quedar cada vez más apreciado. Entonces, tratar de esconder eso es más un problema que otra cosa. Pero ¿cuál sería la alternativa? De que esto termine devaluando. Si devalúas es un problema político, no solo económico, porque devaluando la inflación vuelve a dar un salto, entonces tiene que empezar a dar salto de nuevo todo el tema de las tarifas, se vuelven todas las discusiones de antes, pero con un esfuerzo de 6 meses que la gente va a empezar a decirse, che, pero durante 6 meses hicimos un esfuerzo que nos pidió Milei, lo hicimos y no sirvió para nada, porque volvemos a foja cero si devaluamos. Y ojo, porque lo que llama él el principio de revelación, que es esto de darse cuenta de las cosas, puede funcionar al revés. Puede que la gente en diciembre haya dicho, che, pero esto está funcionando, y si se devalúa, la gente empieza a decir al revés, che, esto no está funcionando. Lo cual sería dramático para su esquema político. Claro. Pero además a mí me parece que no soy economista, claro, pero el tema concreto es que se digamos borró todas sus posibilidades internacionales en relaciones, por ejemplo, el no entrar a los BRICS fue una maniobra pésima, claro, por su encendidísimo anticomunismo, y después anticomunismo delirante, absurdo y no se entiende bien qué quiere decir. Anti-Rusia, que Rusia no es comunista hace mucho, sí, lamentablemente. Pero si habla de Biden, te puede llegar a decir que Biden es socialista. Exacto, estoy convencida que lo debe estar diciendo. Sí, claramente. Pero Sánchez, digamos, es socialista, pero de nombre, digamos. Claro, socialdemócrata. Es un socialdemócrata. Y Macron seguramente para él sería un socialista comunista.
pero él es totalmente enemigo de cualquier gobierno de bienestar. Entonces, eso demuestra que podemos volver a caer en las garras de Estados Unidos, pero además en un Estados Unidos de Trump, como está Ecuador, y que además ya lo vivimos la Alianza para el Progreso. Sí, yo creo que ahí Trump efectivamente es como el aliado. Él está jugando todas sus fichas a que Trump gane a fin de año, que asuma el año que viene, y de esa forma le daría más aire, ¿no?, a todo esto. Pero yo, ¿sabes qué? En economía se suele decir, cuando vos tenés un modelo económico, un profesor solía decir, el economista tiene que ser pesimista. De que esto puede llegar a tener un problema y tenés que ir atajando esos problemas y maniobrando en ese esquema. Me parece que este gobierno peca de optimismo. Piensa que todo va a salir bien porque tiene que salir bien. Una cosa era ser optimista con Néstor Kirchner, que vos veías que efectivamente realmente había, bueno, se dice viento de cola, digamos que había muchas cosas que hacía que esto podía funcionar. Y con Cristina también. Era un optimismo de la razón, digamos. Esto es un optimismo de la voluntad. Claro, justamente eso yo te quería preguntar concretamente. Porque digo, aquellas personas que creo que lo votaron racionalmente y que todavía lo siguen bancando. No digo, y quiero no parecer despectivo, ¿no? Aquel que yo considero que un obrero jamás puede votar a la derecha porque es pegarse un tiro. Y no en los pies precisamente, ¿no? Es en otro lugar. Pero el hecho de que el ministro de Economía vaya a pedirle plata al fondo y vuelva con las manos vacías, eso no nos está dando un mensaje concreto de decir, loco. Yo creo, a ver, eso es una discusión también que se daba en diciembre, enero, qué hacer frente a este gobierno. Y yo creo que hay algo que es clave. Hay un tema generacional, los jóvenes, en este voto de Milei, qué sé yo, y está después, bueno, la gente que vota siempre un poco, cuando ganan las elecciones de segunda vuelta es multiclasista, hay obrero, hay de todo, mujeres, varones, de todo. Pero, bueno, lo más ideológico también son los jóvenes. Yo creo que hay, en diciembre yo era de los que pensaba que había que decir, bueno, esto, pero no quedar como una vanguardia aislada de lo que pasa efectivamente le pasa a la gente. Y lo que empezó a pasar me parece que justamente es eso, es que se materializó las políticas de Milei y uno de los momentos claves fue la marcha universitaria. Absolutamente. ¿Cuántos votantes de Milei habrán estado ahí totalmente desorganizados? Esos pibitos que se habrán juntado el día anterior, habrán escrito una pancarta, no fuera Milei, esas consignas que por ahí nosotros tenemos porque venimos de otra experiencia. No, pibe que por primera vez sí a la universidad pública, levantando consignas genuinas, nuevas, de las cuales hay que dialogar, hay que inspirarse, y me parece que ahí apareció algo importante que le dolió al gobierno, que era su propia base electoral, los jóvenes movilizándose en el conurbano, digamos, ¿no? Se volvió masivo porque las universidades del conurbano le dan un carácter que antes con la UBA no tenía. Las marchas universitarias se volvió una cosa mucho más popular, había que ver lo que pasaba en la estación Constitución, 11, todo eso. Así que me parece que hay que estar atento a eso y empezar a dialogar con esas nuevas generaciones. Me parece que con el tema del campo también, que es, ¿no?, uno de sus ideológicamente uno de sus votos, ahí también hay una cosa para ir pensando, porque el campo no le sacó las retenciones, le está planchando el tipo de cambio, con lo cual no le está sirviendo al campo, y obviamente el campo no le está liquidando la cosecha. No, casi nada. Ahí también puede llegar a aparecer conflictos, y esas cosas van debilitando el gobierno. Es decir, que cuando ya la materialidad de la política que está llevando adelante el gobierno es la que al final te hace te lleva a pensar en otra alternativa política. ¿Qué es lo que le pasó a Macri? Macri hasta el 2017, la gente, bueno, qué sé yo, bien. 2018, cuando empezó con la devaluación, 2019 otra devaluación, ahí ya se acabó todo y perdió en primera vuelta, digamos, con un candidato, con Alberto, y ya está. Entonces, bueno, me parece que es eso lo que hay que buscar. El error que no tenemos que cometer respecto del 2019, me parece,
es ir con un programa. En el 2019 yo creo que jugamos mucho a que justamente esa materialidad de que la gente ya se iba a cansar sola de lo que pasaba con Macri, entonces iba a votar a cualquier alternativa, sea cual sea la propuesta y sea cual sea el candidato. Hoy con eso no alcanza. Hoy no sé si no alcanza, pero no sirve. Me parece que la experiencia que tuvimos quedó claro que no sirve esperar que caiga la fruta, hay que ir a recogerla. Así, tal cual. Me parece que ese es el tema que, claro, hay que organizarse, dialogar con esa nueva sangre que seguramente nos permite a nosotros también salir de la zona de confort en que todos estamos ahí, y estamos todos de acuerdo entre todos, por ahí tenemos nuestras discusiones, pero me parece que si no aireamos con gente nueva, con nuevas ideas, que todavía, que implica también flexibilizar varias posiciones nuestras, parece que eso seguramente es el desafío hacia adelante. Hay una cuestión que a mí me preocupa hace mucho tiempo, y vos lo estás diciendo ahora, que yo, la verdad es que no tengo la suficiente capacidad de síntesis para poderla manifestar bien clarito. Yo recibo un montón de mensajes y cosas durante el día, igual que todos nosotros. Ahora, son todas cosas de compañeros y compañeras. Ah, sí. De gente que está tan esclarecida como nosotros, o a veces mucho más. Sí, sí. ¿No? Y yo digo, ¿y cuándo le vamos a mandar eso a la gente que está por afuera? Porque nosotros ya estamos en eso. ¿Está? Mucho más nuevo no tenemos. Pero vos dijiste una cosa fundamental que nosotros la levantamos. Es que, ¿sabes lo que es eso? Sí. No sé si vieron los 101 dálmatas en la película. Ah, sí, sí, No, sí. yo no No esa, no, disculpen, es otra. Es una de que dos bichos, dos perros, por eso me confundí, empiezan a comer un plato de espagueti. Ah, sí, sí, sí. Y de repente, La dama y el vagabundo. Es esa. Ahí va, gracias. Ahí Tengo muchos se nota. nietos. Sí, sí. Bueno, yo no la vi. A ver, cuente. De repente, un perro y una perra, que medio que se tiraban onda, comparten un plato de espagueti. Y empiezan a chupar y qué sé yo, y habían enganchado de casualidad el mismo espagueti. Ajá. Entonces la escena termina en que los dos chupan y terminan dándose un beso, Claro, porque claro. del otro lado del espagueti estaba el otro. Claro. Entonces en las redes sociales parece un plato de espagueti y en verdad si los dos tiramos vamos a sacar el mismo espagueti. ¿No? Claro, exactamente. Una cosa así, como que parece que le hablamos a todos, pero no nos hablamos nosotros dos. Exacto. Sí. Yo quería hacer hincapié en algo que vos dijiste, que me parece que es de capital importancia que podamos lograr eso. Es un programa. Sí, sí. Un programa para plantearle a la sociedad de cuál es la mirada que nosotros tenemos. Primero, hacer un diagnóstico de esto, como vos lo hiciste, y después planteándole, bueno, ¿qué haríamos con el país? Digamos, ¿no? Un país que está incendiado, Sí, por sí. donde se lo mire. Ahora, no te quiero quitar mucho tiempo, Martín, pero vos sabés que no voy a decir el nombre porque creo que no merece, por lo menos no merece mi respeto. Pero hay alguien que lo tienen, que lo están paseando por todos los canales, un economista que fue miembro del gabinete de Néstor y que está diciendo que este gobierno ya está acabado, que ya está, que bueno, ahora hay que organizar el peronismo y listo, y tenemos que estar ahí. Sí. Y lo plantea de una forma como absoluta, que se va a dar porque sí, ¿no? Sí. Y a mí esa versión mesiánica tampoco me va, porque mucho no explica. No, está claro, es como que hay un personaje que busca el centro de la escena. Me parece. Claro, sí. Después te das cuenta Sí, sí. en las entrevistas mismas, a mí me llama la atención cuando empiezan a repreguntarles los periodistas, No sabe muchas qué veces hace agua. Claro, no sabe qué decir. En tema de política Por internacional, supuesto. lo he visto en BRICS diciendo que los BRICS eran, no sé, en verdad agentes ingleses. Sí. O el Increíble. tema, cuando empezás a meter en los temas de economía también, uno dice, bueno, no es que no lo sabe, yo lo sé porque soy economista, la gente más o menos se da cuenta de cosas. Pero bueno, eso es porque me parece que el mejor economista es el economista colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos no podés saber de todo, entonces tenés que charlar y entonces empezar a armar como una especie
idea consenso, idea fuerza para esto. Entonces eso no lo puede hacer una persona. Y es la base de las democracias populares, de los partidos democráticos y populares, de que vos dialogues y empiecen a buscar algún programa que sea superador de lo que está pasando. Me parece que también nosotros tenemos que superar algunas tensiones que tuvimos del gobierno anterior, plantear nuevas ideas y efectivamente ver bien qué pasa. Me parece que el tema de la inflación, que fue un tema que olvidadísimo en los años de nuestro gobierno, los dos, digamos, tanto el de Néstor Cristina como el de Alberto, es un tema que es clave. Y yo creo que pecamos, pero yo no estaba ahí, digamos, ¿no? Es algo que siempre critiqué, de que si miramos lo que está pasando con este gobierno, bueno, o mejor dicho, siempre son delicados estos temas. No puedes decir que porque no pudiste aumentar las tarifas, eso terminó en una inflación. Porque ese es el argumento de Sturzenegger. Es lo mismo que ¿cuál es la explicación? Y por ahí la explicación termina siendo la misma que tenía Sturzenegger para decir que nosotros la inflación fue tan alta porque no aumentamos las tarifas. Algo que entendió este gobierno. Porque este gobierno entiende que si sube las tarifas va a subir la inflación. Entonces me parece que hay un tema de que la política y la relación con la gente tiene que estar por delante de la concepción de economistas que me parece que tuvieron un protagonismo demasiado grande en los últimos años. Los nuestros propios. Los economistas que tenemos son buenísimos, pero hay que conducirlos. Claro. Me parece que lo que tuvimos son economistas que pretendían conducir cuando por ahí no estaban para eso. Hay economistas que tienen una trayectoria larguísima de militancia y que más que economistas son políticos. Y eso sí, bueno, eso vale, pero si vos te metiste hace 5 años a ver qué onda y venías de la academia, y tal vez te falta un recorrido, por lo menos, para entender lo que pasa, y sobre todo hablar con la gente, porque de los exfuncionarios, por ejemplo, ninguno salía a hablar con la gente para explicarle lo que le pasaba, porque si hubiesen salido a explicarle a la gente lo que pasaba, se iban a dar cuenta lo que le pasaba a la gente. Claro, la gente le iba a decir cómo estaba pasando. Entonces, eso también es una cosa, es necesario. Yo recién reivindico a Ivan Hein, que fue un economista de nuestra generación, un economista callejero, digamos, el tipo le gustaba hablar con los empresarios, con la gente, todo eso, y aprendía mucho de eso, y es lo que uno busca hacer. Claro. Si vos no te acercás, no a los empresarios, porque también hay una trampa ahí, ¿no? A la gente, sobre todo a los compañeros, o le explicás o dialogás con ellos, no va a salir de la UIA, de los empresarios, no va a salir una... Puede que estar, a ver, yo no soy de los que dicen hay que pelearse con la UIA, con las empresas. Eso tiene que estar y va a estar porque es así, el Estado es el Estado capitalista, quiere decir que adentro tenés todos los actores, incluso los empresarios. Ahora tienen que estar en un lugar subordinado respecto a la conducción política, eso es lo que digo. Tal cual. Sí, Silvia. No, que el problema, y vamos terminando porque... Sí. No, el problema fundamental es que los impuestos van dirigidos justamente contra los más desfavorecidos, porque si se orientara un poco más a ponerles impuestos, bueno, como aquel impuesto de una sola vez de Heller, etcétera, al fin de la pandemia, esos impuestos son mucho más redituables que los que está manejando ahora. Esa sería una vía que no va a transitar, porque lo que está deseando es justamente la hiperprivatización y bueno y llevar adelante el programa de von Hayek, que es una cosa tan perimida que yo creo que no hay ningún economista en el mundo salvo él que pueda defender a von Hayek. No, estuvimos releyendo porque la verdad que nosotros no es algo que se enseña en la facultad. Sí me parece que hay que pensar en nuevas ideas también. Yo creo que ellos, Milei, digamos, tiene una utopía de llegar al libre mercado, Hayek y todo eso, que nosotros por exceso de realismo nos quedamos en el cuadradito que fuimos armando desde el 2003, de lo posible y de lo imposible. Dentro de ese cuadradito de lo posible es donde nosotros estamos pensando las soluciones, y que estuvimos pensándola del 2019 al 2023. Me parece que es ese cuadradito que hay que romper, y por ahí nosotros que estamos todos adentro de ese cuadradito no lo vamos a poder romper si no es justamente con la entrada del ingreso
nuevos actores a la política, que pueden ser los jóvenes, pueden ser, digamos, distintos que se quedan, o los informales, que fueron los trabajadores informales, que fueron los que votaron a Milei. Claro, como claro. una cosa bien clara, que los informaron votaron a Milei, y los trabajadores formaron votaron a Massa, ¿no? En gran parte. Entonces me parece que ahí hay algo para que son actores subordinados, además, ¿no? En la sociedad, el informal y el joven. Me parece que esos son los que nos van a permitir romper el cuadradito en el que estamos, y es necesario sobre todo tener una actitud abierta y no decirle, bueno, sí, nosotros nos juntamos en tal lado, tal lugar, venite, y esto es lo que hay que pensar, sino que nosotros ir hacia allá o digamos, también salir de nuestra zona geográfica de confort y esas cosas, que me parece que son cosas clave para pensar el futuro político. Abusando de tu amabilidad, Dime. una última pregunta, porque dijiste algo fuera del aire, que a una pregunta de la Dije compañera... que era muy lindo el centro cultural, que no, ¿Sí? no tenía el gusto de conocerlo, Bueno. así que voy a tener que Encima venir. Sí, mirá, el 25 de mayo hay una actividad Bien. acá, de 16 a 21. Feria de talleres, música, empanada frita, vino, vermú y pastelitos. Bueno, veremos de venir. Bueno, nos vamos a encontrar. La profesora Valdés te decía de aquellas cosas que van a ser difíciles de recuperar después que pase este gobierno. Y vos dijiste sí, de algo Sí. van a ser irrecuperables. Sí, si uno mira un poquito la ley, para ser concreto, que está en discusión del Senado, me parece que lo más importante, o lo más irreversible, ¿no? Porque una ley se puede voltear con otra ley y ya sabemos. Lo más irreversible tal vez, y hay muchas leyes del macrismo que nosotros no volteamos, porque la verdad que tampoco estaban tan mal. Me parece que hay cosas así que pasaron y que uno dice, bueno, qué sé yo, tal vez, bueno, no sé, pero hay leyes del macrismo que siguen vigentes. Sí. Y por ahí... Sobre todo una Suprema Corte del macrismo. Claro, pero de las leyes, Lamentablemente. hay leyes que siguen vigentes y uno dice, algunos genuinamente, tal vez, otros diciendo, bueno, no, pero que siguen. Pero evidentemente hay cosas del macrismo que tenían que reverse y que Sí, se volvieron atrás. absolutamente. Entonces hay que tener un criterio en ese sentido. Y me parece que acá lo que se discute, lo clave de todo esto, me parece que es el tema de empresas públicas, que son una de las claves del desarrollo económico, que yo creo, bueno, hay muchos temas, pero si hay que centrarse en uno, si hay que concentrar la fuerza en uno, debería ser ese, para mí. Y después el tema del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, generó algún debate y me parece que obviamente hay que descartarlo. Me parece que es coloniaje, ¿no? Sí, es una ley del coloniaje. Pero así todo, sabes que la duda que tengo es si eso va a traer inversiones. Porque pensar que las inversiones vienen porque vos les regalás todo, no, claro, no es no entender cómo funciona el mundo. No, claro. Nosotros pensar que la minería, eso también para pensarlo nosotros, ¿no? La minería le estuvimos regalando de todo desde la ley minera del 90 hasta la fecha. Sí, se llevan el 100%. Argentina no se convirtió. No, pero en cambio Bolivia sí hizo todo lo contrario. Bueno, por eso te digo, Argentina nunca se convirtió en un país minero, a pesar de que le regalamos un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la onda? Y es la misma cordillera que tiene del otro lado Chile. Y mirá, para seguir un poco con las paradojas, esa misma cordillera es lo que nos da el petróleo que sí tenemos. Entonces, yo entré en de buscar un poquito, si uno tiene como idea, que sería para discutir también, porque hay impacto ambiental y qué sé yo, de desarrollo minero en Argentina, más que el RIGI yo miraría un poco qué es lo que tiene Chile que no tenemos nosotros para incentivar la minería. Chile tiene Codelco, que es una empresa pública, sí, que es la que maneja todo. Exacto. Chile tiene un ecosistema, quiere decir, un montón de empresas que generan industria de servicio para la minera que nosotros no tenemos. Por eso digo, pensar que la empresa va a venir
va a traer todo importado, pero un helicóptero va a hacer un agujero y se va a llevar todo en helicóptero, es fantasear. La empresa necesita un montón de cosas. Es como la industria automotriz. ¿Por qué se instaló en Córdoba al principio? Porque ya había un montón de taller, ingeniero, qué sé yo, que venían dados por fabricaciones militares en los años 40, el rastrojero, todo eso. Sí, claramente. Es decir, si no tenés nada... No era casualidad. Si no tenés nada, no van a caer del cielo las inversiones, que eso es un poquito siempre lo que aparece. Qué en buen el punto, horizonte. Martín, el que vos estás dando, porque es un tema que no está en debate generalmente. De estas cosas salimos a decir, nos negamos contra esto, que está bien, además, pero esta pregunta que vos nos hacés, porque también tiene que ver con el desarrollo de la Argentina. Y sí tenemos petróleo, porque tenemos YPF. Entonces, si queremos tener minería, me parece que tenemos que pensar en una empresa pública minera. Pero esta es una buena excusa para volverte a molestar. Obviamente. Y pedirte que venga al programa. Dale. Muchas gracias, Martín, Gracias por a haber ustedes. participado con nosotros. Esperemos que te mejores. Guerra, escúchenme, me presta atención usted. Usted estaba escuchando seriamente lo que dijo, ¿no? Porque, bueno, lo vamos a despedir a Martín con el Buena Vista Social Club ¿Cómo? en vivo, haciendo Candela.